en el tema, es un tema de una importancia fundamental y yo desde el punto de vista profesional soy urbanista, soy arquitecta y urbanista, pero desde el punto de vista político, que es mi actividad fundamental de toda la vida, yo me he ocupado de este tema desde hace muchísimos años a través de una fundación que es el Instituto de Estudios e Investigaciones del Medio Ambiente de la Fundación Roulet, que hemos hecho ya hace muchos años un primer seminario sobre la crisis del agua, y es un tema que he tratado permanentemente. Este año, a partir de mi pertenencia al Comité de Estudios Ambientales del CARI, planteamos la importancia de tratar este tema, que fue acogido por todos con mucho interés, e hicimos un programa que va a constar de 4 jornadas. Hoy tuvimos la primera, en la que hemos tratado básicamente la agenda internacional del agua, porque este tema que empezó en el seno de Naciones Unidas en el año concretamente 77, con una conferencia muy importante que se hizo acá en Argentina, en la ciudad de Mar del Plata, fue tratándose distintos lugares, algunos nacionales y siempre en el seno de Naciones Unidas, en distintas agencias de Naciones Unidas, sobre todo las que tenían que ver con medio ambiente y las que tenían que ver con hábitat, y se fueron discutiendo las concepciones sobre el agua y su carácter vital por una parte y necesario para la producción básicamente la alimentaria, pero para la del resto también. Si nosotros vemos lo que pasa con la producción de una remerita, hoy estábamos conversando en el almuerzo con unas amigas, una remera tiene algo así como 900 de algodón, como 900 litros de agua insumidos a través de todo el proceso, desde el cultivo del algodón, todo el proceso industrial que lo sucede, hasta su terminación. Es decir, el agua es necesaria no solo para beber y sostener la vida, es necesaria para alimentarnos en la producción de alimentos, es necesaria para la producción industrial de todas las cosas que nos rodean, todo consume agua de alguna manera, y es necesaria para, como dije también hace un rato, la navegación, la producción de energía, etc. O sea, el agua es una determinante absolutamente imprescindible e insustituible para el desarrollo. Lo que hemos hecho hoy es ver cómo se fue conceptualizando la importancia del agua, sobre todo como derecho humano, a partir de esta necesidad vital que tenemos del agua. Esto fue un proceso muy largo, se alcanzó recién en el 2010 en el seno de las Naciones Unidas. Lo que yo presenté fueron los 3 grandes ámbitos en los cuales se ha dado esta discusión, que por un lado Naciones Unidas, en donde se fue avanzando poco a poco. Por el otro lado, el Foro Mundial, que es una institución de carácter privado, básicamente público, pero integrado por instituciones que son el Banco Mundial por una parte, algunas agencias de Naciones Unidas por la otra, pero empresas, organizaciones, etcétera, donde el concepto con el cual se manejó el propósito de hacer un plan mundial de usos del agua era el del agua como una mercancía. Y nosotros vemos que hay un problema muy grave, que es el acceso al agua potable, de saneamiento y de las cosas necesarias para la vida de una familia o de una comunidad, que hacen que no sea accesible para todos. Y entonces hay que pensar en cómo se logra esa accesibilidad. Yo trabajé entonces sobre otro foro, que es el Foro Alternativo, que fue fundado por Ricardo Petrella hace ya más de una década, y donde lo que se plantea es la necesidad de una, primero, declaración del agua como un derecho humano. Segundo, considerar el agua como una red pública y buscar la manera de que exista un sistema de financiamiento que permita en forma cooperativa, internacional, porque hay que ayudar a los países de menor desarrollo relativo, a los países pobres a que puedan acceder, porque por sus medios no pueden acceder, de manera tal que todos tengan la posibilidad de acceder. Entonces, un Fondo Mundial del Agua
que sería un fondo solidario para resolver los problemas de acceso al agua de todos. Y luego está toda la discusión de la última parte del seminario de hoy sobre si puede tener o no un precio el agua. Y de hecho el agua para su suministro necesita una cantidad de operaciones que son costosas. Alguien tiene que pagar esos costos. Entonces, lo que creo que hay que determinar es la escala de los valores del agua según su uso y según los recipiendarios del agua, y buscar la manera de que los pobres puedan acceder al agua aun cuando no la pueden pagar. Y ese es el punto, yo diría, que la discusión tendría que seguir avanzando. La discusión es compleja porque los usos son múltiples, para cada uso hay que ver cómo se llega y cómo eventualmente se paga el costo del agua, pero también vamos al caso de la utilización del agua para la agricultura, por ejemplo. En los países pobres no están en condiciones de pagar el costo del agua. Entonces, si el agua no es el agua de lluvia que permite que los cultivos se hagan naturalmente, el acceso al agua de otra manera tiene que ser también contemplado como algo que pueda llegarles a través de una solidaridad que, planteo una vez más, tiene que ser internacional. Ese es el gran punto que plantea el Convenio Mundial del Agua, que llevó adelante Petrella con el presidente, el ex primer ministro de Portugal, Suárez, y con personalidades como Michel Mitterrand, Madame Mitterrand, y como Jean Ziegler y el propio presidente Alfonsín, que señalé que había participado en el primer foro. Y el último foro alternativo del agua, que así se lo llama a estos, porque es el que se corresponde por contraparte con el Foro Mundial del Agua del Banco Mundial. Este foro está todavía trabajando, cada vez con mayor aporte de no solo personalidades, sino de instituciones de bien público que se preocupan por este tema. Y lo importante creo que es, además de la declaración que en el 2010 hace Naciones Unidas sobre que es efectivamente un derecho humano para asegurar una vida digna, que así lo menciona taxativamente, la proyección de esto cada vez se hace más importante, y lo que tenemos que empezar a pensar, además de estas cuestiones de cómo se la hace llegar a los más pobres, es cómo se reduce el uso del agua, cómo se hace un uso racional del agua, porque hay mucho derroche. Hay muchísimas cosas que corregir en los comportamientos humanos. Yo cité algunas cifras. Estados Unidos consume más de 600 litros por día y por habitante. Suiza consume, creo que 127, estoy citando de memoria, o 119. Es una diferencia abismal en dos países muy desarrollados. Ahí hay conductas diferentes, hay modos de vida diferentes. Claro, los suizos no tienen las piscinas que tienen los norteamericanos y no hay el derroche que hay en Estados Unidos. Hay que trabajar también sobre eso, sobre el uso racional del agua. Y lo mismo en la agricultura, lo mismo en la industria y en cualquiera de los usos posibles alternativos del agua.